Los médicos forenses están en conflicto, realizaron un paro de 48 horas este lunes y martes, lo cual paralizó parte de las actividades que desarrollan en disconformidad con algunas medidas que ha tomado la Suprema Corte de Justicia. Estamos con el presidente de la Asociación de Médicos Forenses, Álvaro Zabaleta. ¿Cómo le va, doctor? Hola. Buenas tardes. Gracias por haber venido. No, por favor. Me gustaría empezar por algo demasiado general, pero ¿qué implica el trabajo de un médico forense? El médico forense básicamente asesora al juez penal en todas las materias donde existe violencia. O sea, no es solo homicidios, no solo la muerte, sino la violación, la violencia doméstica, los lesionados, riñas, y de eso, de la opinión del médico, implica la libertad de las personas. O sea, nosotros hacemos el informe al juez de la gravedad de las lesiones, de si es un homicidio o un suicidio, o en el caso de un accidente de tránsito, cuáles fueron las causas de la muerte, en el caso de una violación, si existe o no, porque muchas veces se hacen denuncias por motivos espurios sobre determinadas situaciones, claro, que no son tales. O puede haber una situación aparente de violación que no ha sido tal. O que no ha llegado la violación. Todo eso es lo que realiza el médico y que el juez lo necesita. Así que es un asistente del juez, digamos. Y es un perito fundamental, no somos los únicos. Por ejemplo, el psiquiatra tiene que ver con la imputabilidad o no, claro, pero somos de quienes determinamos la gravedad de una lesión, la existencia o no de un homicidio. ¿Y cómo es el trámite habitual ante un hecho concreto? ¿Qué mecanismos se disparan? En un hecho concreto, el juez llama... El juez la policía cita al juez, digamos. O sea, la policía da cuenta al juez y el juez va al lugar. En los casos de muertes violentas, el juez concurre al lugar y le pide al forense y a la policía técnica que concurra para relevar, lo que se llama levantamiento del cadáver, o sea, constituirse en el lugar y ver... Ya ahí tiene que estar el médico. Sí, claro. Si hay elementos que ya van dirigiendo la investigación, ¿no? ¿Y el informe se elabora ahí? No, ahí generalmente se hace una primera... Se inician, la policía técnica toma determinadas tomas, nosotros le podemos decir al juez hasta qué punto es un homicidio, es un suicidio, si hay elementos de veracidad, si hay algunas cosas que hace dudar, y luego el cuerpo va a la morgue donde realmente se estudia en profundidad el cuerpo, ¿verdad? Porque hay casos que algo que aparentemente es un suicidio o un homicidio con suicidio posterior desde el punto de vista pasional resulta ser un homicidio cometido por terceras personas, ¿verdad? Que lo quieren hacer pasar por eso. ¿Dónde queda la morgue en Montevideo? La morgue actualmente, desde a partir de noviembre del año pasado, queda en... Quedaba acá cerca de... Sí, queda ahí donde era... quedaba cerca del observador, está en el barrio sur. En el barrio sur. Sí. Hay una sola morgue en Montevideo. Y después hay en el interior otras. En el interior, no en todas las localidades. Hay lugares, por ejemplo, que hay morgues compartidas. Que como decía el otro día un colega en las asambleas, a veces el que llega primero es el que hace las primeras autopsias. Por ejemplo, ese era el caso de Pando, que Pando es compartida por los forenses de Pando, por los forenses de la Ciudad de la Costa y por la forense de Atlanta. ¿Ese trabajo solo se puede hacer en una morgue? ¿No se puede hacer en un hospital? No, las morgues existen en diferentes lugares. O sea, están las morgues judiciales y en algunos lugares por convenios se usan morgues de hospital o morgues dentro de los cementerios. ¿Cuánto tiempo tiene el médico para darle un informe al juez? Y el juez lo necesita la brevedad en los casos de violencias porque le corren los plazos, ¿no? Que sí que tiene que ser rápido. Sí, pero aparte no es el caso de Montevideo, porque el caso del interior, en donde no existen formas de mantener el cuerpo, si no se hace rápido, el cuerpo entra en putrefacción y eso desvirtúa la prueba o impide obtener prueba. La morgue, como usted decía, se acaba de mudar de acá, de la calle Uruguayana, ¿era, no? Sí, allá al barrio sur. Pero ustedes denuncian que a pesar de que están en un edificio nuevo, hay una cantidad de carencias en el lugar. Sí, yo no puedo afirmar ciertamente si es así, pero hace años que se había planteado la posibilidad de usar lo que en ese momento era el edificio de previsión, creo, como morgue. Fue un viejo planteo que hizo el doctor Guido Berro, en su momento que era el director, y se fue pasando el tiempo y se fue construyendo. Yo no sé si fue casual el hecho que en octubre tuviéramos también un conflicto importante entre la dirección del instituto y nosotros, que llevó que en un plazo breve se inaugurara dicha morgue. La morgue se inauguró
con algunas carencias. No hay que discutir desde el punto de vista edilicio, esto es como estar en un hotel 5 estrellas comparado con lo que teníamos antes, pero había algunas carencias que se fueron resolviendo. Uno era el tema del aire acondicionado, el problema de cómo, el tema de los residuos secos, que son los más jorobados dentro de la morgue. Y yo sé que causó media conmoción que el abogado, pues yo creo que también porque a la gente en general le resulta impactante que las aguas van al saneamiento. Yo quiero aclarar que esto no es un hospital, nosotros trabajamos con muertos, que son en general muertes violentas, claro. No son enfermos, ¿verdad? ¿Por qué hace esa...? No, porque obviamente no es lo mismo, esos son gente en principio sana, o sea, no es gente que tenga enfermedades graves o determinadas pestes o algo que pongan en peligro. Igual nosotros consideramos que sería mejor cierto procesamiento de esas aguas. Residuos. Otra cosa son los residuos secos, y donde ahí es otra cosa que eso se resolvió que lo levante una empresa. No lo digo porque ha causado mucha conmoción. Es cierto, no es lo ideal, pero tampoco ubiquemos solamente, porque el conflicto o nuestros problemas no son solamente eso. Yo decía en alguna entrevista que me hicieron en televisión que el problema básico es que si bien desde el punto de vista edilicio hemos mejorado mucho, desde el punto de vista del personal médico y personal que ayuda a las autopsias, no ha habido un cambio significativo. Es más, carecemos de autopsistas, antes teníamos más autopsistas que ahora. ¿Esto pone en riesgo la actuación de la justicia? ¿O ha puesto en riesgo? Digamos, ¿usted creen que se pueden estar cometiendo errores Yo creo que la resolución de casos? Errores no, pero lo que sí hay es una carencia real de médicos. Y yo decía el otro día en la asamblea y lo he señalado en algunos lados, y el problema más grave que se va a plantear va a ser dentro de poco tiempo, cuando se ponga en vigencia el nuevo Código de Proceso Penal, donde van a faltar médicos. A ver, ¿por qué? ¿Qué cambia a partir de...? Y porque se van a necesitar más médicos, porque ahora actualmente actúa un forense, al cual asesora al juez, el fiscal participa de lo que dice, el abogado defensor también, y la víctima también. De acuerdo al nuevo código, la víctima, el defensor y, por supuesto, quien actúe en primera instancia, ahora por el fiscal, tienen derecho a tener un médico. Quiere decir que son 3. Se supone que, obviamente, serán 3 forenses. Y en Montevideo tenemos 7 forenses. Claro. Con lo que prevé la Corte de ser aceptados, seríamos 17 forenses. Usted se imagina, a la medida que crezca el número de casos, cada caso va a ser posible que existan 3 forenses. Si usted divide 17 entre 3, son 6. 6 forenses por cada caso. Poco menos el forense o se jubila o renuncia, porque no puede estar full time por el salario que gana. Nosotros ganamos, independientemente de la cantidad, ganamos menos de la mitad de lo que hoy gana un cargo de alta dedicación en la salud pública, en el mutualismo. Claro, ustedes son funcionarios del Poder Judicial, ¿no? Claro, y a su vez el forense como tal, el único lugar que tiene para trabajar es la morgue, el Poder Judicial. Después podrá ser o no perito por fuera, ¿verdad? Pero puede hacer el único lugar laboral es trabajos particulares. Claro, pero eso es muy reducido. Muy poco, claro. O sea, como decía el otro día un compañero en la asamblea, el pediatra vive la pediatría, el neurólogo la neurología, los que somos imagenólogos podemos vivir de la imagenología, pero el forense no puede vivir de su especialidad. Usted es forense y imagenólogo. Sí, no me recibí, pero sí estudié todo el posgrado. ¿Cuáles son las carencias entonces en la morgue de Montevideo? Y actualmente las carencias en Montevideo son del punto de vista de técnicos. Humanas. De recursos humanos. Sí, es que no ha aumentado básicamente el número de recursos humanos técnicos o que ayudan al técnico. Claro. Administrativo sí ha aumentado. Hay una diferencia con el interior. La Suprema Corte de Justicia ahora le pide a los médicos forenses que tienen, creo que son 2 horas, ¿no?, por día en el juzgado. Claro, lo cual es una aberración. ¿Por qué? Y por ejemplo, yo le voy a poner el caso de la forense de Libertad. La forense de Libertad tiene que hacer las autopsias en San José. Puede tener que ir a un levantamiento, como le pasó la semana anterior, creo, de tener que hacer 2 levantamientos en el día. Uno a la vera de Santa Lucía y otro en otro lugar alejado de Libertad. Entonces, luego de todo ese trabajo y tener que hacer las autopsias, se le pide que vaya 2 horas a hacer ¿qué al juzgado? A tomar mate, a pasear. O sea, es un capricho. Porque aparte ella, cuando tiene que ver lesionados o tiene que hacer pericias en el juzgado, ella concurre.
Y esa es la realidad de muchos colegas. ¿Y por qué cree que la Suprema Corte pone esa exigencia? No sé, eso tendría que preguntarle al presidente de la Corte o al director de los servicios generales, al doctor Méndez Areco, que fue quien nos comunicó esto, o la doctora Valvera, que lo puso. Pero, a ver, seguramente la Suprema Corte de Justicia hace esto en contacto con los jueces, que son los que trabajan con ustedes directamente. No creo, porque según ¿Usted cree que se le ocurrió a un ministro de la Corte? No, yo no sé a quién se le ocurrió. Yo le digo que esto fue un comunicado de la Dirección de Servicios Generales, que era de junio y llegó 2 meses después. Yo no sé a quién se le ocurrió, no puedo prejuzgar. Yo creo que los ministros seguramente no estaban tan al tanto, porque los ministros no pueden atender cada pequeña cosa. Los ministros están para... Es algo muy particular esto. Y para dictar justicia en última instancia. Pero lo que queda claro que yo creo que acá alguien metió la mano, si usted quiere que le diga, y entonces se generó un conflicto donde no tendría que haber habido un conflicto, porque nosotros veníamos dialogando en forma bastante positiva con un grupo que se había formado luego del problema de octubre del año pasado, con la licenciada Raquel Martínez, e íbamos resolviendo de a poco las cosas. Claro. Entonces, eso es una, yo le puse ese ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. En Paysandú, el forense está 24 horas a disposición, 15 días en el mes. ¿No? O sea, lo llaman a cualquier hora, porque los homicidios no tienen hora, ¿no? O sea, el homicidio no es en horario judicial, el suicidio tampoco, los accidentes tampoco. Está a disposición las 24 horas. En los restantes, cuando sale en los otros 15 días, concurre al juzgado de acuerdo a la demanda, pero no está obligado a ir. Porque la carga horaria nuestra, que son de 6 horas, o 8 horas, se puede discutir de lunes a viernes, cuando un colega está 15 días a disposición, y está fin de semana, está de noche y no nos compensa nocturnidad, ni trabajo de fin de semana, ni trabajar un día feriado, o sea, el salario es el mismo. ¿Cuánto gana un forense más o menos? Y bueno, ahora luego del 30% que finalmente reconoció la Corte que no correspondía por dedicación permanente o permanencia a la orden, no me acuerdo exactamente cómo es el término jurídico, que es un 30% más, y el líquido rondaría en torno a los 50, 55 mil pesos. Por eso le digo, puede no ser plata, se puede discutir, pero un cargo de dedicación permanente, que son en salud pública, de 8 horas más una guardia cada tanto, gana más del doble. Por lo tanto, tampoco es atractivo la tarea, ¿verdad? Y por eso no hay tantos forenses. Bueno, ha habido concursos, se ha hecho llamado concurso donde no se ha presentado gente.